Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Teresa Fulgueral les habla una vez más, trayéndoles algún artículo, como siempre les digo, que me haya interesado en las lecturas que hago, lo que me llega por redes, que a veces uno las pasa por alto con el dedito, va y va, pero no se dedica a leer en específico lo que hay adentro de ese artículo. Y a mí a veces me interesa mucho, más cuando ayuda a todo lo que venimos hablando de al autoconocimiento, de hacernos reflexionar sobre algunas cosas. Y en esta oportunidad me llamó mucho la atención el título que dice: la buena madre es aquella que se va volviendo innecesaria. La buena madre, dice, es aquella que se va volviendo innecesaria con el paso del tiempo. Ha llegado la hora de reprimir el impulso natural materno de querer colocar al pichón debajo del ala, protegiendo todos los errores, tristezas y peligros. Es una ardua batalla, lo confieso, dice el artículo, y yo también lo reafirmo. Cuando empiezo a debilitarme en la lucha para controlar la supermadre que todas tenemos dentro, me acuerdo de la frase del título: la buena madre es aquella que se va volviendo innecesaria. Si realicé mi labor de madre correctamente, tengo que volverme innecesaria. Y antes que alguna madre me acuse de desamor, explico qué es lo que significa eso. Ser innecesaria es no dejar que el amor incondicional de madre, que siempre existirá, provoque vicio y dependencia en los hijos, como si fuera una droga, o a tal punto de que ellos no sepan o sean capaces de ser autónomos, confiantes de sí mismos e independientes. Deben estar prontos para trazar su rumbo, hacer sus elecciones, superar sus frustraciones y cometer sus propios errores también. Cada fase de la vida, una nueva pérdida es un nuevo logro para las dos partes, para la madre y para el hijo. El amor es un proceso de liberación permanente y ese vínculo no deja de transformarse a lo largo de la vida, hasta el día en que los hijos se vuelven adultos, constituyen su propia familia y recomienzan el ciclo. Lo que ellos necesitan es tener la seguridad de que estaremos con ellos firmes en el acuerdo o en la divergencia, en el triunfo o en el fracaso, prontas para el mimo, el abrazo apretado y el consuelo en los momentos difíciles. Los padres y las madres solidariamente crían sus hijos para que sean libres y no esclavos de nuestros propios miedos. Ese es el mayor desafío y la principal misión. Cuando aprendemos a ser innecesarios, nos transformamos en un puerto seguro donde ellos puedan atracar. A quien ames, dale las alas para volar, las raíces para volver, los motivos para quedarse. Hagamos hijos independientes y seguros de sí mismos para que vivan una vida plena y honrada. Cuando una madre ama de verdad, educa a sus hijos para aprender a volar. Este artículo es de arquitectura espiritual y dice ML, quizás sea quien haya escrito el artículo. Sin duda da mucho para pensar. Las madres sabemos de lo que es todo esto, sin duda que los padres también, pero en otra dimensión. Sin duda que no es la misma dimensión de las madres que de los padres. Los queremos igual, somos madres y padres indistintamente, pero las madres a veces nos creemos necesarias y hacemos que los miedos que nosotros tenemos para nuestros hijos
los puedan intuir, entonces los hacemos miedosos a ellos también. Es una reflexión para las madres y para los padres, principalmente para las madres. Y quienes tenemos hijos lejos, de repente, sabemos que es muy difícil y hacemos o tratamos de hacer de darle las alas para que volaran, ya volaron. Tratamos de hacerle las raíces para volver y los motivos para que cuando vuelvan o, tengan que visitarnos, se queden si es necesario o no. Pero bueno, el motivo para quedarse es aunque sean las vacaciones, ¿no? Un poquito de eso. Bueno, hasta aquí el artículo, mi reflexión, creo que es algo muy bueno para todos, que podamos reflexionar sobre esto, hacer más claras nuestras ideas sobre nuestros hijos y ayudarlos a crecer, que sin duda tienen que formar su familia y tener su ciclo, porque tampoco van a dejar de sufrir las cosas que tengan que sufrir, como no hemos dejado de sufrir nosotros por la vida que nos tocó, y que nuestras madres, nuestros padres hicieron lo posible para que nuestra vida fuera feliz. Pero bueno, la idea es esa, tratar de ayudarlos cuando las cosas no están tan buenas. Así que bueno, con esto me despido. Si les gustó, les pido que me regalen un like, que lo compartan, porque seguramente deben de tener amigos o hermanos que necesitan este tipo de reflexión, y que se suscriban al canal si les gustan este tipo de temas. Yo me despido de ustedes siempre con lo mismo, diciéndoles que vuelvo muy pronto, no los abandono, con algo interesante que se me cruce en estas lecturas que hago y que sea bueno para transmitirles. Que pasen bien, los quiero mucho. Chau, chau.